negocios, actualidad, deportes, emprendimiento, salud, cultura. Éxitos 99.9. Pues sí, señor, 2:16 minutos, amigos del Circuito Éxitos. Miren, vamos a conversar de una película, el Cineforo de hoy, porque hoy es como jueves y mañana es como viernes. O sea que el miércoles ustedes se pueden ir a ver su Air de esta película que está estrenada hace muy poco, lleva 2 semanas en cartelera, dirigida por Ben Affleck y con esta dupla maravillosa de Ben Affleck y Matt Damon, maravillosa desde Good Will Hunting, ¿verdad? Hace años su primer Oscar como mejor guión, libreto. Y bueno, vamos a conversar, vamos a hacer este cineforo con 2 periodistas especialistas. Uno es periodista y especialista en la crítica de cine, como es Eduardo Grisanti, y nuestro querido compañero Luis Miguel Núñez, periodista especialista en baloncesto. Primero, los voy a poner un poquito en contexto de lo que es esta película Air. Vamos a remontarnos al año 1984, cuando Michael Jordan firmó su contrato con los Chicago Bulls y no quería firmar con Nike. Pues él prefería Adidas, como dicen en la película, Nike, Adidas, dicen así, o Converse, porque era la única zapatilla que usó cuando era estudiante. Incluso las criticó, llamándolas las zapatillas del diablo. Tampoco le gustaba el grosor de la entresuela, porque le parecía demasiado gruesa a su gusto, y prefería sentir el suelo de la pista con más presión. Bueno, cosas de atletas. El que hace algún deporte entiende que esto es vital, y eso fue lo que ocurrió allí. Muchos jugadores profesionales opinaban también lo mismo por el desarrollo de la tecnología Fly Night de Nike. Así que bueno, después de muchos intentos por parte de Nike logró convencer a este ícono del baloncesto de crear su propia línea de zapatillas o de zapatos que se lanzó oficialmente en 1985, que es el inicio de todo esto que estamos viendo del streetwear, de los zapatos deportivos especializados, ¿verdad? El Nike Air Jordan 1, que fue el primero de muchos estilos de calzado, ya que hasta hoy son 32 modelos distintos. Y bueno, la historia de la película Air cuenta esto, la estrategia de marketing astuta para promover esto, para cambiar que los Nike en ese momento eran solo zapatos de corredores. No, llevarlos al mundo del baloncesto que estaba en ese momento repuntando. Bueno, por eso tengo aquí a 2 especialistas. Les doy la bienvenida a Eduardo y a Luis Miguel para hablar de esto. Ya expusimos el caso de mercadeo, de marketing, que a mí me parece demasiado interesante. Dijimos que se cuenta en la película. De todas maneras, tú, por favor, apóyanos, Eduardo, en cuál es el plot, cuál es el argumento de la película. Y, por favor, mi querido... Yo contextualizo. Exactamente. Así que, bienvenidos. Adelante, Muchas Eduardo. gracias, Graciela. Claro, y bueno, sí. Luis, un placer estar aquí contigo. Y como tú dijiste, esta película, más allá de contar la historia de Michael Jordan, es la historia de estos zapatos súper icónicos. Y yo quisiera enmarcarla en esta línea de películas biográficas que no son biográficas de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de King Richard, que contaba la historia de las hermanas Williams. No queremos saber la historia de las hermanas Williams, porque ya la vimos. Queremos saber la historia del papá y cómo su papá las ayudó a llegar a ser quien son. Igual, por ejemplo, Elvis. Es una película que no trata de Elvis, trata sobre el coronel Parker, que fue quien llevó a Elvis a donde estaba, ¿no? Y la música negra, o sea, cómo se introdujo allí. Entonces aquí tenemos la película, aparentemente de Michael Jordan, pero no, es sobre los zapatos y sobre Nike y cómo esta empresa hizo que una especie de novato del baloncesto pudiera confiar en ellos, una marca que no se caracterizaba por hacer zapatos de básquet y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Ciertamente. ¿Tú qué dices, Luis? Que hay que entender un poco los contextos, porque en esa película nos muestran el poderío que tenía Converse. El modelo de zapatos Converse del que todos conocemos, que es el Converse, el All-Star, el Chuck Taylor, es un modelo que nace como un zapato de baloncesto. De hecho, el logo de los Converse queda a la altura del tobillo, ese circulito queda a la altura del tobillo, porque en efecto era la protección del tobillo de los jugadores de baloncesto a principios del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, ya sobre finales, tú estás hablando de 1984, existe una competencia y lo que logró hacer Nike con su marca Jordan, porque ahora la marca es Jordan, pero se la fabrica Nike, logró romper ese paradigma. ¿Por qué? Porque el Converse All-Star pasó de ser un zapato de baloncesto a ser un zapato de la cultura pop. Es común ver una foto. Streetwear, o sea, este zapato. Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, usaba zapatos Converse. Ramones
utilizaba zapatos Converse. Elvis tiene publicaciones con zapatos Converse. Y desde 1985, voy a corregir algo de la nota, estamos en el 2023, ya va, este año sale el modelo 38, porque van 38 años desde el contrato. Okay. Por ejemplo, estas, y te las muestro. No 32 modelos, sino 38 Estas son las 37. A ver, enséñame bien. Estas son unas Jordan 37. Ok, no son 32 modelos, sino 38, porque surge una por año. Exactamente. ¿Y qué han logrado? Ahora, Bad Bunny, las Kardashian, los jugadores de baloncesto, Sí, los jugadores de fútbol, es moda. utilizan zapatos Jordan y específicamente el Jordan 1, que es la historia de la película, se convirtió en un ícono de la cultura Es pop. un caso de mercadeo perfecto. Y que trasciende el deporte. es lo que quiero Totalmente, decir. totalmente. Entonces nos muestran cómo trasciende el deporte y al final, que es algo que es real, la empresa Nike, que estaba por debajo de Converse, muy por debajo en el mundo del baloncesto, termina comprando Converse. Fue tanto lo que lograron a través del calzado de baloncesto que terminan comprando los Converse. Y es tanto ahora, si quieren nos fijamos en nuestro país, si nos fijamos en nuestros barrios y nos fijamos en nuestras calles, que ocurrió lo contrario que en nuestra película. El baloncesto en este momento, junto con el caminar, el running, son los principales productos de Nike. De Nike, tal Absolutamente. cual. Así, tal cual. Entonces el contexto va más allá del deporte, lograron convertirlo en un producto de la cultura pop, de la cultura popular del mundo entero. Y eso es lo que a mí más me llama la atención. A mí también, me encanta eso. Y me encanta que lo hayas dicho así. Eduardo, y la dupla de Matt Damon y de Ben Affleck, óyeme, o sea, qué fabulosa esa dupla desde el punto de vista del guión, del planteamiento, el personaje. Yo acabo de ver a Matt Damon en Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon la semana pasada. Y bueno, cómo transformaron a ese hombre, lo pusieron con las barrigón, las chaqueticas de la época, ¿te acuerdas? Sí, con unos zapatos que no eran Nike. No. Exactamente. Y entonces tú dices, estos muchachos tienen una puesta en escena impecable. Cambiaron porque Jordan no solamente le pidió a Nike en aquel momento que él quería que la gente ayudara a fundaciones de niños que estaban comenzando en el deporte, y eso sigue ocurriendo, sino que además Jordan le pidió cuando se reunieron que pusieran a Viola Davis y tuvieron que reescribir el guión. Entonces, háblame esa parte, por favor. Sí. Bueno, como tú dices, yo creo que Ben Affleck y Matt Damon, más allá de ser una dupla, son buenos amigos en la vida real y ellos lucharon para traer este guión que había sido catalogado como uno de los mejores guiones no producidos del 2021. Y este guionista, él decía que iba a ser su primer trabajo en ser producido, pero dependía todo de Michael Jordan, que si él no daba la aprobación del guión, eso no iba a salir nunca al aire. Y finalmente Michael Jordan dio la aprobación, pidió a Viola Davis, quien sale a la película junto con su esposo en la vida real, que interpreta al papá de Michael Jordan. Entonces, claro, la película tiene demasiados guiños, la historia de Michael Jordan, de la misma historia de este guionista, y me parece increíble que lo hayan logrado, ¿no? Y que ya podamos ver la película y que podamos disfrutar de esta historia. ¿Qué te parece el guión? ¿Qué les parece el guión? A mí me gusta porque es eso, lo que le comenté al comienzo, no es una historia de Michael Jordan. De hecho, él no aparece en la película. Siempre vemos de hecho lo hicieron así a propósito. He hablado con él, además de paso. Claro, pero y ahí es donde yo estoy absolutamente de acuerdo, porque, por ejemplo, para mí y para todos los aficionados al baloncesto, ¿qué actor le puede llegar en vida a Michael Jordan? De acuerdo. O sea, estamos hablando de Michael Jordan. Es para muchos, y aquí me van a decir, bueno, estás exagerando. No. Obviemos un poco el tema de mi afición. Quien diga que Michael Jordan es el atleta más importante de la historia, tiene argumentos. Sí, tendría, claro que sí. Porque van a nombrar a Michael Phelps, van a nombrar a Usain Bolt, y hay todos unos atletas previos. Y ahora Kipchoge. Claro, con lo que hizo ayer. Pero, a fin de cuentas, hay argumentos para que sea el gran atleta de la historia de la humanidad. Y además, y comenzaste por el mercadeo, cambió la forma de las negociaciones entre las empresas y los deportistas. Totalmente. Y además una forma que me parece extraordinaria. ¿Por qué no? Porque un atleta que le va a dar tantas ventas a una empresa no va a ganar un porcentaje por cada zapato. ¿Pero por qué no? Y causó un precedente, porque a partir de eso es mira que lo se que hizo con ocurre. los demás deportistas. Y lo que estaba comentando del guión, que una cosa que me parece increíble de este guión es que usualmente en este tipo de películas vemos un montaje final de la película en el que vemos a la estrella cómo terminó brillando en su mundo del deporte, pero aquí no, aquí lo vemos a la mitad de la película durante el discurso que le da este ejecutivo de Nike a la familia,
que él de cierta manera les pinta a la familia todo lo grande que va a ser Michael Jordan. Y ya nosotros como espectadores empezamos a rellenar con esos momentos que vimos en la televisión Feeling in the y en la blanks, cultura. Feeling in the blanks. De Michael Jordan, ¿no? Tal cual. No, y a mí me gusta esa puesta en escena donde la familia es tan importante. Eso me encanta. Y es una mezcla, me parece a mí, de historia real, porque fue así, pero también, y los que saben más de cine son ustedes, me pareció una herramienta súper inteligente. Claro. Porque si lo enfocas solo en la figura de un adolescente que tenía 21 o 22 años y iba a ganar mucho dinero, probablemente hubiera sido otra historia de un niño malcriado. No quiero utilizar esos zapatos. Y aquí lo cambiaron. Aquí forjaron, incluso mostraron la decisión, depende de la negociación con la madre. Claro. O sea, en esa casa se tomaban decisiones desde la madre hacia abajo de una manera piramidal completamente, más allá de que tú fueras el muchacho del talento. Y lo mostraron de manera inteligente en la película. Sí, No, y fíjate que él lo dice, que en discursos, cuando Obama tú sabes, lo lleva y lo homenajea y qué sé yo, habla de su madre con un amor y un respeto que, bueno, definitivamente a mí eso me parece estremecedor. Y creo que ese es el lenguaje del cine y esas son las lecciones que el cine nos tiene que dar de la vida misma. Sí. No, y por ejemplo también del lenguaje cinematográfico que quisiera rescatar, es todo cómo la película te marca en los años 80, no solamente en la estética ni los elementos culturales. La sino chaquetica, no te digo, mi papá y mi hermano tenían una chaquetica como la que usaba más de. Bueno, yo porque nací en el 96, no, o que sea, vas a yo no vi nada acordarte de tú, eso, pero yo sí. Pero sí, por ejemplo, tienes como todo, como el auge que tuvo la televisión a color, la publicidad, ves demasiados íconos y bueno, la música, imágenes de publicidad. La banda sonora es buenísima. extraordinaria. Cindy Lauper, bueno, demasiado, que yo la escuché por mi mamá, ¿no? No porque Bueno, la haya pero escuchado en está ese bien, momento, pero exactamente. Pero cuando entra a la tienda de conveniencia y ve las revistas y las publicidades de las revistas. Da como añoranza, ¿verdad? Claro, de ver revistas así. Pero la película te contextualiza muy bien porque la película te dice de una manera indirecta, así se hacía publicidad antes, así se vendían y se hacía mercadeo antes. O sea, entiende cómo era el proceso en esa época. Y a mí me parece fenomenal. No, y al final es una lección para las nuevas generaciones, porque tampoco puede ser que todo es el nowadays, todo es el día de hoy. Hay historias que hay que saber y conocer, como esta. Y también te plantea cómo es la publicidad ahorita. En Venezuela, por ejemplo, el tema de los influencers, bueno, que es cuestionable por muchas personas, pero esto son empresas que quieren buscar a íconos deportivos, bueno, del entretenimiento, con una larga trayectoria, para hacer alianzas importantes que hasta el día de hoy permanecen, como el caso de los Air Jordan. Ahora, fíjate lo que tú decías, tú apuntabas también, Luis Miguel, que hoy en día, pues esto es un zapato, tú ves el muñequito en todos los pies de la gente. El muñequito vino después. El muñequito vino en la segunda edición. Te lo cuenta la película. Sí. El muñequito es una foto o sea, es un diseño que se hace con base en una foto que en algún momento en la que participó Michael Jordan en una competencia de clavadas y abrió las piernas, clavando la pelota, pero te repito, eso sentó un precedente en el mundo deportivo demasiado grande. Y voy a hablar de otras marcas. Lionel Messi es imagen de Adidas de esa manera porque existió Michael Jordan. Cristiano Ronaldo es imagen de Nike porque existió Michael Jordan. Existieron los zapatos Andre Agassi de tenis porque existió Michael Jordan, que fue previo a todo eso. ¿Qué está haciendo Jordan ahorita? Es dueño parcial de uno de los equipos de la NBA, pero básicamente él sigue consiguiendo dinero. Es lo que te decía, este año salen las Jordan 38 y la misma marca Jordan ahora tiene líneas de zapatos de otros jugadores. Es decir, Luka Doncic, que es un jugador esloveno, pero muy bueno, tiene su línea de zapatos y son Jordan. Zion Williamson tiene su línea de zapatos propia y es Jordan. Carmelo Anthony tuvo su propia línea de zapatos Jordan. Aparte a las que ya tiene Nike, como LeBron James, como Kevin Durant, como Ja Morant. O sea, son todos los superstars, todos los rockstars del baloncesto tienen su línea de zapatos, incluidas las de marca Jordan. Qué maravilla. Para cerrar, desde el punto de vista cinematográfico, Eduardo. Quiero... Esto es una película que sienta un precedente, ¿verdad? De alguna manera. Sí, no, sin duda, y yo creo que así no conozcas la historia de Michael Jordan como era mi caso. Yo la verdad es que soy cero deportivo, o sea, no me interesa muchísimo los deportes. No, pero me parece muy valioso tu comentario. Pero tienes demasiados enfoques, ¿no? Claro. El enfoque publicitario, el enfoque deportivo, el enfoque también de la familia y cómo ayudó a potenciar el sueño de este joven y el talento, ¿no? Porque más allá de un sueño tenía un talento importante. Y bueno, también todo el tema de las actuaciones, la música, la ambientación de la época de los 80 es increíble y hay que ir a verla. ¿Verdad? Tremenda película, recomendada. Sí. Y va a dar que hablar porque definitivamente, como tú muy bien has esbozado,
no solamente es el caso del mercado deportivo, es el caso del atleta, de lo que consigue y logra, como todos los atletas deberían conseguirlo, ¿okay? Y la historia que se cuenta en un tiempo importante y la familia. Yo creo que, bueno, chicos, muchísimas gracias. Me encantó esta charla. Gracias a ti. Los voy a tener allí en mi ojo, en mi radar. ¿Okay? Gracias a ti, Graciela. Okay. Siempre la orden. Sí, señor, un abrazo. Eduardo Grisanti, periodista y crítico de cine. Luis Miguel Núñez, periodista, especialista en baloncesto de nuestro circuito Unión Radio. ¿Y de qué hablábamos? De Air, de Jordan. Por favor, Gibran, tienes que ver la película. Ya la tiene ahí, la va a ver esta noche. Vamos a la pausa, 1:32 minutos. Una oportunidad para